Mire que lo que dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiera circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Vamos hasta el versículo 50. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés, y a Aarón así lo hicieron. Está hablando acerca de la Pascua. Recuerde que el pueblo de Israel estaba ¿dónde? En Egipto. Ahí fueron esclavos y ahí fueron maltratados, ahí fueron subyugados. Y el Señor, a través de Moisés, le dio esa libertad al pueblo de ahí, de la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Ese día, recuerde que sucedió, que el Señor empezó a hacer milagros, o sea, maravillas, y empezó a mostrar su gran poder delante del faraón y delante de todo ese pueblo de Egipto. Y vinieron las plagas, y la última plaga, la más terrible, la más fuerte. ¿Por qué? Porque faraón se endureció en su corazón y pretendía burlarse de Dios, y le decía a Moisés: bueno, ya aprendí la lección, vaya, ore a su Dios y dígale que nos quite esta plaga, y entonces yo voy a dejar ir al pueblo, voy a dejar ir a las mujeres, voy a dejar ir a los niños. Y empezó a tratar de negociar con Dios, pero Dios, como conocía el corazón, y el Señor se iba a glorificar en su pueblo, entonces la última plaga era la de la muerte de los primogénitos. Recuerde que ellos, ¿qué tenían que hacer? Sí, sacrificar un cordero, y en los dinteles, o sea, el marquito de la puerta, ellos tenían, recuerde, que poner la sangre en ese marco, para que cuando viniera el ángel de la muerte, entonces él pasase de esa casa, vio la sangre y pasó derecho, y se fue y entró a la casa donde no estaba la sangre. ¿Cuántos han leído esa parte? ¿Sí? O al menos se la ha visto en películas, ¿sí o no? Pero la conocemos. Y el Señor les trae, entonces esa noche ellos celebran la Pascua, ellos comen allí en representación de lo que el Señor estaba haciendo, que era traer libertad a ellos, pasar de ellos y no traer muerte, sino darles libertad. Cuando ellos ya salen, acompáñenme a Éxodo capítulo 12. Versículo 3 y 13. 3 al 13, ahí en Éxodo, capítulo 12, ahí donde estamos, pero el versículo 13 y el 13 dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero de familia, por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en el que la han de comer, y aquella noche comerán de la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Dice: ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Bueno, ahí ya el Señor empieza a dar la dirección. Entonces esto representaba ¿qué? Que ellos estaban tomando esa Pascua, o sea, lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, que les estaba librando de la muerte. Ahí mismo, cuando ya empieza el lloro y el lamento en todo Egipto, es donde ellos mismos les dicen: váyanse de acá, lárguense de acá, no los queremos tener. Usted se imagina cómo quedó Egipto, cómo quedó devastado. Yo creo que Egipto no quedó nada buenecito. Lo que no destruyó las ranas, la peste, todo esto. Entonces fueron todas esas plagas, el fuego, el granizo, murieron los animales, y lo más terrible, murieron todos los primogénitos de todas las familias de Egipto. Eso era un lamento bastante fuerte, pero Dios no tocó, sino que le dio la victoria y la libertad, no solo al primogénito, sino a todas las familias de Israel. Y ese día entonces ellos salen. Ahora acompáñenme a Génesis capítulo 17. Entonces ellos salen, y ya en el desierto, recuerde que empiezan a ¿qué? A celebrar, siguen celebrando la Pascua. Ellos tienen las ordenanzas, y se habla del cordero pascual, de aquel que ellos tenían que sacrificar, como lo leímos hace un momento. ¿Para qué? Para conmemorar
cada año lo que el Señor hizo, la liberación que Dios trajo al pueblo de Israel ese día, sacándolo de la esclavitud de Egipto. ¿Usted me va entendiendo hasta ahora? Tal vez usted no entienda para dónde va el tema, pero ¿me va entendiendo la historia? Que ahorita usted va a entender el tema. Génesis capítulo 17. Ahí donde estamos ahora, vamos al versículo, el primer versículo que leímos, el primer capítulo, el primer texto que leímos, está en Génesis 17, pero vamos allí un momento al versículo 14. Versículo 14. 17, 14, dice así. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, pues ha violado el pacto. Entonces, resulta que un incircunciso era una persona que había violado el pacto. O sea, no me voy a hacer circuncidar, no quiero, eso debe doler mucho. Eso dicen que, mejor dicho, uno se pone re mal, que uno está casi que se muere como si hubiera tenido un hijo. Entonces no, yo no lo voy a hacer. Tal vez se rebeló en su corazón, tal vez se olvidaron, tal vez se lo dejaron allí de un lado y no se circuncidó. Pero el Señor le dio una orden, una dirección a Abraham y le dijo: todo el que sea incircunciso en medio del pueblo va a ser ¿qué? Cortado del pueblo, porque violó mi pacto. Mire lo que el Señor iba a hacer en Egipto. Cómo el Señor los iba a traer libertad a ellos, pero les estaba diciendo: lo voy a cortar si no se corta el prepucio de su carne. Y esta era una de las situaciones que tenía que vivir y que atravesar un israelita si no se circuncidaba. ¿Sí? Era como si no hiciera parte de la nación. Como que se rebeló delante de Dios, como que no quiso, porque él dijo: es mi pacto, como que no quiero entrar en su pacto, no me interesa, no me voy a circuncidar. Entonces era cortado, es como si no fuera de la nación. ¿Sí? Dígalo uno como en la familia, como cuando le dicen: si usted no estudia derecho como su papá, su abuelo, su bisabuelo y todos sus tíos, entonces usted se deja llamar hijo de nosotros. Pero el muchacho dice: no. ¿Cierto? Entonces las familias a veces desheredan porque van a la iglesia, porque cambiaron de religión, porque no estudió la carrera que toda la familia estudió. Bueno, diferentes situaciones. Era como eso, como ya no tener familia, como ya no tener esa nación, no ser parte. O sea, salí de Egipto, pero entonces ¿a dónde pertenece? A ningún lugar. Esa era una de las situaciones que acontecía a una persona que no se quería circuncidar. No voy a perder el hilo. Venga acá, no voy a perder el hilo. Aquí lo que ellos allá están hechos. Dice que que había violado el pacto del Señor. Primero, no podía celebrar la Pascua, que fue lo que vimos ahorita en Éxodo, ¿verdad? Entonces, cortado del pueblo. Segundo, no podía celebrar la Pascua. La importancia de conmemorar la salvación que Dios había traído esa noche de la esclavitud. Esa noche de que ellos vivieran esclavos y sus hijos murieran esclavos y sus nietos murieran esclavos y no conocieran libertad. El Señor los libró de esto. Pero que un incircunciso no podía participar de la Pascua. No podía tomar, porque el Señor les está diciendo: todo el que quiera participar se debe circuncidar. El incircunciso no tomará la Pascua. Lo leímos ahorita en Éxodo. ¿Usted lo recuerda? Bueno, muy bien. Tercero, si no son contados dentro del pueblo, si no se ha circuncidado, ese varón tampoco podía entrar al servicio de la casa de Dios, porque era como si no fuera parte del pueblo. No podía entrar, ¿sí?, a ministrar si fuese ese levita, porque recuerde que eran los levitas los que entraban a ministrar en la presencia del Señor. Eran ellos los que ministraban en la alabanza, como porteros, en todo lo que tenía que ver con los sacrificios, eran ellos. Pero si alguien de este pueblo, de entre los levitas, no se quiso circuncidar, era como que, o sea, con este no podemos contar, no podía ser parte del servicio. Entonces era bastante complicado cuando ellos no querían. Sí, mire todo lo que sugiere y lo que pasaba cuando un varón no se circuncidaba. Era como si no hiciera parte del pueblo. Sí, como que se les coló un egipcio. Como que no hacen parte del pueblo. Ahora acompáñeme a Éxodo,
Aquí ya usted va a entender un poco más la palabra, porque no entiendo, Señor, le puse cuidado a todo, pero hasta ahora no le cojo el hilo a la predicación, ¿no? Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Éxodo 4, 24 al 26. ¿Llegamos? Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó, sí, luego ir. Ya, así Dios le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasa? Estaban en su camino, pero Moisés, recuerde que él fue donde Yetro, se encontró con su esposa, pero cuando van camino en una posada, ellos entran a descansar. ¿Y quién les sale al encuentro para matar a Moisés? Dios. ¿Y qué hace Séfora? Séfora era la esposa, para las que no saben, Séfora era la esposa de Moisés. Mire lo que dice: y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Ahí Dios le dejó ir y ella le dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Resulta que Moisés fue el que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? El que Dios usó para llevar a cabo esas grandes señales y esas grandes maravillas en medio del pueblo que devastó al pueblo de Egipto, ¿sí? Que destruyó esa tierra. ¿Por qué? Porque el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Entonces fue usado Moisés, pero aquí estamos viendo que Moisés no tenía a su hijo circuncidado. ¿Y qué pasaba y qué fue lo que vimos de lo que sucedía con una persona cuando no era circuncidado? No podía tomar la Pascua, era cortado al pueblo de Israel, no podía entrar al servicio del Señor. Pero esta mujer, y recuerde que esta mujer no era del pueblo de Israel. Esta mujer no era una israelita. Recuerde que ella era ¿de dónde? De Madián. Ella era una mujer que no era del pueblo de Dios. Y ella, cuando el Señor le sale al encuentro a Moisés para matar a Moisés, ella entiende de parte del Señor, aun cuando no era israelita. Ella entiende y dijo: aquí hay que circuncidar a este muchacho porque tengo que salvar a mi esposo. En pocas palabras, digámoslo: ay, la heroína feminismo, no, cancelado. Cuando ella hizo esto, Dios dejó ir a Moisés. Moisés no tenía, no se dice si a los dos hijos o si solamente a este, pero se supone, si se pretende tal vez, que si uno no estaba circuncidado, seguramente el otro tampoco. Moisés había sido circuncidado, pero resulta que su hijo no estaba circuncidado. Quiere decir que su hijo no hacía parte en ese momento como lo que fuera el pueblo de Dios. Y uno diría: pero tremendo. Pero impresionante, porque si Moisés es el instrumento, si Moisés fue usado, si Moisés hizo todo esto de parte del Señor y iba a introducir a este pueblo en esa tierra, y él mismo no circuncidó al hijo, cualquiera diría: ¿qué le pasó a Moisés? Bueno, a Moisés lo vamos a dejar quieto, pero nos vamos a centrar en lo que hizo Séfora. ¿Por qué le llama esposo de sangre? Hay muchas versiones. Algunos estudiosos dicen por una situación, por una causa, por la otra, porque tal vez ellos no practicaban la circuncisión en su tierra, porque tal vez la practicaban más siendo más adultos, porque tal vez el niño todavía estaba pequeñito. Otros dicen que tal vez el hijo de Moisés ya estaba más grande. El caso es que esta mujer hizo lo que se necesitaba hacer, era circuncidar a su hijo en ese momento. Cuando ella lo circuncidó, ¿qué pasó? La muerte frena. Dice que el Señor le dejó ir. Iba a salirle al encuentro, pero a causa de lo que esta mujer hizo, Dios frenó esta sentencia y esta que había en contra de Moisés de traer muerte. Y si Moisés, si sobre él hubiese pesado, o sea, hubiese Dios matado, digámoslo, a Moisés, ¿qué esperamos de sus hijos? ¿Verdad? Pero esta mamá entendió cómo
No lo sé. Si tal vez ya había escuchado las historias de Israel, si tal vez ella había indagado, tal vez ya había recibido a Dios como su Dios, no se sabe. Pero esta mujer fue la que circuncidó en este momento a su hijo para que Dios dejara ir en ese momento a Moisés. Ahora acompáñeme a primer libro de las Crónicas, capítulo 23. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23. Vamos a leer versículos 1 al 6. 23, 1 al 6. Amén. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa del Señor, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar al Señor. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas al Señor son estos constituidos. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de ¿quién? De Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simeí. Bueno, ahí me estoy adelantando, pero bueno, vamos a seguirlo leyendo. Este es hasta el 6. Ahora vamos del 13 al 17. Versículos 13 al 17, ese mismo capítulo. Los hijos de Amram, ¿quiénes fueron? Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante del Señor y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados ¿de dónde? De la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel, el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías, el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Ahora acompáñenme al versículo 24 hasta el 32. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefe de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales, ¿dónde trabajaban? ¿En dónde? En el ministerio de la casa de Dios. Porque David dijo: el Señor Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. También los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón. ¿Para qué? Para ministrar en la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas al Señor, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante del Señor, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Dios. ¿Qué sucedía con el incircunciso? Era como si no fuera parte, era cortado del pueblo. Pero resulta que aquí estamos viendo que las generaciones, los hijos de Moisés, servían ¿dónde? En el tabernáculo. Y hacían parte de aquellos que estaban entre los porteros, ya lo leímos todo, entre las cosas santificadas, entre la flor de harina, entre los que preparaban, entre los que llevaban, entre los que recibían sacrificios del pueblo. Ellos, los que a causa de lo que no se hizo en un momento, porque a los 8 días tenía que ser circuncidado todo varón de entre el pueblo de Dios, pero Moisés no lo había hecho a causa de una mujer que de alguna forma Dios la usó para cortar la maldición, para cortar la muerte de esa familia. A causa de lo que ella hizo, estos hijos de Moisés entraron en el pacto de Dios.
a causa de ella haber cortado el prepucio de la carne de ellos, de haber circuncidado a este niño, ellos entran bajo el pacto del Señor. Ellos entran como ese pueblo del Señor a la salvación de Dios, a la liberación de Dios. Recuerde lo que hizo el Señor en Egipto. Pero ellos era como si no contaran dentro del pueblo. Pero a causa de esta mujer y esa obra que ella realizó, ahora ellos podían entrar a ministrar la presencia del Señor. Fueron contados allí y dice que aún sus hijos, uno de los nietos tuvo muchos hijos. Sí, Gerson tuvo uno, pero ese hijo de Gerson tuvo muchos hijos más. Ellos entraron a ser parte de lo que no eran antes. Y déjeme decirle que es exactamente lo mismo que ha pasado con nosotros. Esta mamá cambió el destino de sus hijos. Esta mamá, al haber circuncidado a sus hijos, al haber quitado esa carne que tenía que ser quitada, bueno, y los varones de pronto que han estudiado, las mujeres de pronto que conocen, saben la afección que hay, la afectación que hay en esa situación de tener todavía, no haberse circuncidado. Muchos niños tienen problemas, muchos jovencitos tienen problemas, situaciones físicas. Pero aquí el Señor estaba diciendo, esta es la señal visible de que ustedes me pertenecen y de que yo he hecho un pacto con ustedes. Y por lo que ella hizo, ellos entraron en ese pacto con Dios. Y ahora podían ministrar la presencia de Dios. Ahora ellos iban a poder participar de la Pascua del Señor. Ahora ellos podían ser contados como pueblo de Dios cuando no habían sido contados como ellos porque no había habido circuncisión sobre su cuerpo. Y eso es lo que nosotros y nosotras como mamás hemos hecho y hacemos continuamente delante del Señor. ¿Qué significa circuncidar? Cortar hacia los lados, ¿sí? Quitar. Cuando usted ora, cuando usted un día dijo, Señor, me entrego a ti, me someto a ti, rindo mi vida, reconozco que sin ti no soy nada, que te necesito, que la vida en el mundo no sirve para nada y que sin ti no soy nada y apartada de ti nada puedo hacer, usted empieza a orar por su familia, usted empieza a orar por sus hijos. ¿Cuántas mamás oran por sus hijos? Siénteme la mano. Amén. Yo creo que no hay un día de la vida de nosotras como mujeres que no presentemos a nuestros hijos delante de su presencia. Yo creo que no hay un solo ayuno que nosotras hagamos en que no clamemos por nuestros hijos, en que no derramemos lágrimas por nuestros hijos. ¿A cuántas mamás les duele ver a sus hijos perdiéndose? ¿Y qué hacemos nosotras? De rodillas delante del Señor. Séfora no hacía parte del pueblo de Dios, pero ella hizo algo que tenía que haberse hecho en medio del pueblo de Dios. Por eso nosotras, mire, somos las que Dios usa, levanta como mamás y asimismo ustedes como papás. ¿Para qué? Para cortar con todo lo que hay al lado que quiere dañar y destruir la vida de nuestros hijos. Déjeme decirle que sus oraciones no son en vano, que tal vez pueden haber pasado años y tal vez sus hijos ni siquiera le hablen. Que pueden haber pasado años y usted vea que sus hijos no cambian, vea que la situación no mejora, vea que siguen en las drogas, que siguen en el alcohol, que siguen en rebeldía, que siguen en fornicación, en pecado, que no quieren con el Señor. Pero a raíz y a causa de usted haber entregado su vida al Señor, su hijo y su hija entran en el pacto con el Señor. A través de esas oraciones que usted levanta como mamá, que usted levanta como papá. Por eso la importancia. No se canse de orar. No se canse. Mira, hay mujeres que no se cansan de alegar. Alegan todo el día. No se cansan de sacar en cara. Usted recuerda que hace tan. No se cansan. Menos nos vamos a cansar de orar. ¿Cuántas dijeron amén? ¿Sí o no? No nos vamos a cansar de orar. Y este libro, esta parte de Crónicas, es hermoso porque déjeme decirle, los jóvenes que no podían ministrar, o sea que no se les podía permitir porque era como si fueran extranjeros para el Señor. A causa de esa circuncisión que esta mujer practicó en ese momento sobre la vida de su hijo, ellos pudieron entrar a servicio del Señor. ¿Cuántas mamás oran y le dicen, Señor, yo veré a mi hijo predicando tu palabra? Hay una sierva de Dios que nosotros conocemos y ella a los hijos les dice el pastor. ¿Y cómo está? Le dimos por el nombre, ¿no? ¿Cómo está tal muchacho? El pastor, bien, allá en España predicando, pero impresionante, ganando almas, y el muchacho en el mundo.
pero ella lo declara a los pies del Señor, lo declara en el servicio. ¿Cuántas mamás dicen, Señor, yo veré a mi hijo tocando un instrumento, así como tú tienes estos muchachos tocando ese instrumento? ¿Cuántas mamás le dicen al Señor, Señor, yo veré a mi hija predicando en esas calles donde anda caminando? Señor, ahora la veré predicando del evangelio, ahora la veré, Señor, en la salvación de las almas, la veré en tus asuntos. Déjeme decirle que hoy mis hijas me decían algo y yo les decía, el mejor regalo que yo puedo recibir el Día de la Madre es saber que mis hijas andan en la verdad, es saber que mis hijas le sirven al Señor, que están consagradas para Dios, que no se van a apartar del Señor, que quieren buscar de Dios, que quieren someterse a Dios, que siguen con Cristo. Porque déjeme decirle, esa es la consecuencia que recibió Moisés también a través de lo que Séfora hizo. Ver a sus hijos en el sacerdocio. Ver a sus hijos. Recuerde que los levitas eran los únicos que podían entrar al tabernáculo. Todos los demás tenían que llegar hasta los atrios, pero ellos podían ser escogidos aún desde su orden para entrar a ministrar, para llevar las cosas santas, para ministrar en el tabernáculo. Uno de mamá, yo creo que no hay una mamá que se levante en la vida, tiene que estar pues muy podrida, perdónenme la expresión, en su corazón muy mal, para decir, ay, yo sí quiero que mi hijo sea un gran ladrón en esta vida. ¿Cierto que no? Yo creo que uno como mamá, uno siempre está orando, Señor, sácale adelante en su carrera. Yo quiero verlo convertido, Señor, en un tremendo, lo que esté estudiando su hijo. Yo quiero, Señor, verlo a él, Señor, predicando tu palabra. Yo quiero verlo, Señor. Siempre esas son nuestras oraciones. Moisés, un tremendo hombre de Dios, y sus hijos no le iban a servir al Señor, pero a causa de una decisión, a causa de eso, estos muchachos entraron en ese pacto con Dios. Ahora acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10, por favor. Yo les dije que vamos a leer un poquito. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 16. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Él está diciendo, ¿qué es lo que yo pido de ti? Que tú le sirvas al Señor. No solamente, dice el versículo 15, no solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. 16. ¿Qué le está diciendo? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. En otras versiones dice, quite todo lo que tenga en su corazón y no sea rebelde con Dios. Y es que eso que hacían antiguamente, aquí mírelo, en Deuteronomio, está mostrando el Señor diciendo, así como físicamente y visiblemente, cuando se circuncida, está mostrando que es alguien que hace parte del pueblo. Aquí le está diciendo, circuncide no solamente lo físico, sino que lo espiritual, su corazón. Deje de ser rebelde, ¿sí? No se aleje más del Señor. Circuncide y no endurezca su cerviz, sino que somítase a Dios. Cuando usted ora al Señor, déjeme decirle, usted está prácticamente como en esa posición de ser usted la que está, Señor, someto a mi hijo, lo traigo en los pies de Cristo. Esos hijos rebeldes, esos hijos que no quieren nada con el Señor, esos hijos que se burlan hasta de Dios. ¿Cuántas mamás están todo el día, Señor, entre el Señor y sus hijos? Allí están mediando, Señor, mi hijo te pertenece, ten misericordia. Que hacía Job todos los días, presentaba un sacrificio delante del Señor por cada uno de sus hijos, dice, por si acaso hubieran pecado contra Dios. Y eso es lo que uno hace todos los días, cada mañana.
Está usted cortando ese prepucio continuamente ahí de ese corazón. Señor, cambia su corazón, ese corazón rebelde, ese corazón orgulloso, ese corazón altivo, Señor, tú lo cortas, tú lo quebrantas, Señor mío, y pones en él un corazón de carne verdaderamente, que te amen, que entienda sus caminos. Todo el tiempo nosotras estamos orando por nuestros hijos, y déjeme decirle, yo no sé cuándo va a ser, pero usted va a ver la respuesta del Señor. Usted va a ver el fruto de sus oraciones, usted va a ver el fruto de sus clamores, usted va a ver el fruto de sus lágrimas, porque si usted ora creyendo al Señor, déjeme decirle, Señor, corta con la muerte y la sentencia de muerte y destrucción que hay sobre sus generaciones. ¿Cuántas dicen amén? Usted va a poder ver la gloria del Señor sobre sus hijos. Igualmente, papá, si usted es el que ora, si usted es el que clama, si usted es el que llora delante del Señor, el que se arrodilla delante de su altar, por esos hijos, déjeme decirle, usted va a ver la gloria del Señor. No importa que, independientemente, que tan lejos se puedan ir nuestros hijos de nosotros, tal vez de nuestro corazón, tal vez de nuestro hogar, que tan lejos estén de nosotros, nunca va a haber un lugar tan lejos y tan grande que ellos puedan escapar de Dios. Porque a donde ellos vayan, ahí estará su espíritu. Y ahí le alcanzarán sus oraciones, y ahí le alcanzarán sus clamores, y ahí le alcanzarán las lágrimas que usted ha derramado por ese muchacho y por esa muchacha todos los días de su vida delante del Señor. Desde que nuestros hijos, o al menos yo, pues que tuve el privilegio y la misericordia y el regalo del Señor de casarme ya siendo cristiana, de conocer a mi esposo en la iglesia, desde que mis hijas, Dios me las puso aquí, yo me di cuenta, yo le dije, Señor, oré, empecé a orar y empecé a clamar por ellas. Todos los días mi esposo, el famoso masaje, ¿no? que le hacen a las embarazadas, eso me lo hacía mi esposo con cremita, tal, y él oraba por ellas, siempre oraba y declaraba la palabra del Señor. Desde que estaban en el vientre, déjeme decirle, yo no sé en qué momento, pero yo sé que Dios va a cumplir todos sus propósitos sobre la vida de mis hijas. Solo Él sabe cómo está su corazón, pero yo sí puedo saber que Él tiene el control de su vida, que Él tiene el control de su corazón, que mis hijas no se han salido del control de Cristo, que independientemente lo que nuestros hijos estén haciendo, Dios sigue teniendo el control de ellos, y Dios va a cumplir, déjeme decirle, esas oraciones, aunque ellos tal vez ni siquiera hayan recibido a Cristo, ya los están sujetando al reino. Esas oraciones, esos ayunos, esos clamores ya están obrando en ellos. Tal vez ellos ni sepan, tal vez yo ande muy rico en la pachanga, por ahí en el mundo, es muy bueno en el baile, en el trago, en lo que quieran, e ignoran que en muy poco tiempo sus corazones serán atravesados por el amor de Cristo. ¿Pero por qué? Porque hay un papá y hay una mamá que continuamente están allí delante del Señor, obrando para que, Señor, tú cortas el prepucio de su corazón. Señor, tú quitas la rebeldía para que ellos se puedan doblegar y sujetar delante de tu presencia. Tal vez cuántas mamás, ¿sí?, de los que están acá, fueron las que doblaron rodilla por ustedes. Yo vengo de un hogar no cristiano, yo soy la primera cristiana de toda mi familia, tanto de papá como de mamá. Ninguno, ni abuelitos, ni nadie, nada. Fui yo la primera cristiana. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero déjeme decirle que yo como cristiana, yo oro por mis tías, oro por mis tíos, oro por toda mi familia, yo los nombro a ellos en mis oraciones siempre, y yo sé que Dios va a hacer la obra. Yo sé que mis generaciones, que Dios me tomó para que mis generaciones le sirvan. Yo sé que Dios me tomó a mí, me apartó. Déjeme decirle, un tremendo hombre como Moisés, ¿lo aparta el Señor y sus hijos en dónde? ¿En Madián? No. A través de ese acto que parecía tan simple, que tal vez de pronto la misma Séfora pudo haber repudiado en algún momento, dicen algunos escritores, ese acto valió que estos muchachos se entraran en ese sacerdocio, que esos muchachos se entraran en el pacto, que esos muchachos se entraran en el servicio a Dios, que esos muchachos pudieran ser reconocidos como pueblo del Señor, disfrutar de la salvación. Porque ahora nuestra Pascua, dice la Biblia, es Cristo. Él es nuestro Cordero que fue inmolado
inmolado por nosotros, el cordero que se sacrificó. Ya no celebramos la Pascua como lo celebran el mundo. Ya nosotros sabemos que nuestro Señor, que aquel ya venció en la cruz del Calvario y que Él viene a traer salvación y redención, que nos libró de la muerte y del pecado que había sobre nosotros y la sentencia de muerte. Y nuestros hijos, iglesia, entran en ese pacto del Señor. Nuestros hijos entran en ese pacto, en esa salvación que el Señor derramó en esa cruz del Calvario. Ya no fue la sangre en los dinteles, fue la sangre en esa cruz, en ese monte, ese día que se derramó por nosotros. Y esa sangre, déjeme decirle, tiene el poder para librar a su hijo del lugar más bajo en el que él pueda estar, de librar a sus hijos y a sus generaciones de la muerte y de la destrucción. Su hijo, su hija puede estar lo peor que usted pueda pensar. Pero la sangre de Cristo tiene poder para hacerlo libre. La sangre de Cristo tiene el poder para librar a tus hijos de caer en este mundo de pecado y de perversión después de que han sido hechos siervos de Cristo, después de que han nacido en un hogar cristiano. Que usted pueda ver que no, el mundo no se los lleva, que no los llevan las corrientes, ni las filosofías, ni las enseñanzas, ni nada de lo que este mundo se mueve, sino que por esa sangre y por ese pacto, por esa obra del Señor redentora en esa cruz, mis hijos seguirán sirviéndole al Señor y no se apartarán de su camino. Pero cuando yo estoy continuamente presentándolos a ellos, Señor, tú sabes en lo que ellos están haciendo, tú sabes lo que están viendo, tú sabes lo que están escuchando, tú sabes lo que están hablando, tú sabes cómo están viviendo. Y es usted, mamá, y es usted, papá, el que tiene que estar presentándolo delante de la presencia del Señor continuamente, quebrantando esa incircuncisión de corazón continuamente, cortándolo. No le deje sus hijos al enemigo. Ay, no, mis hijos crecen, ya ellos verán, algún día toman decisiones. Sí, pero ¿por qué no tomar sabias decisiones? ¿Por qué no levantarlos en el camino del Señor? ¿Por qué no deshacerme yo en oración, madrugadas, noches, días, entrar a su cuarto mientras ellos duermen, e imponer manos y declararlos a los pies de Cristo, declarar que los propósitos del Señor se cumplen, no los del mundo, no los planes del diablo, sino los de Dios? No dejárselos al enemigo, imponer manos sobre ellas, declararle a nuestros hijos, ministrarlos, para que ya luego pueda ver lo que por la gracia del Señor pudo ver Moisés. Hijos diferentes, hijos que estaban en Madián, en una tierra que no conocía al Señor, con dioses extraños, pero luego estaban sirviéndole al único y verdadero Dios, iglesia. En sus rodillas y en sus labios Dios ha puesto la transformación de sus hijos. No pase de largo, no cierre sus ojos, clame al Señor por sus hijos. Pregúntele, Señor, ¿para qué lo trajiste a esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Claro, salvación. ¿Para qué lo tienes? Para que Dios te guíe y Dios nos guíe a nosotras como mamás a poder guiarles por ese camino, hacerles propicio a ellos, a no serles estorbo, sino poder entender, el Señor lo trajo para, estos son los dones, estos son los talentos, esto es lo que el Señor quiere sobre mi hija. Yo voy a golpear puertas, yo voy a trabajar, yo voy a orar para que mi hija camine este camino, para que mi hijo camine por este camino, para que se cumpla el plan y el propósito de Dios. Porque espera hasta que los hijos estén terribles. Ore, si usted no ora por sus hijos, comience a orar desde hoy. Si usted ora de vez en cuando, comprométase a orar mañana, tarde, noche y madrugadas por sus hijos. Porque el destino de estos muchachos y de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos cambió por una decisión que esta mujer tomó en esa madrugada, en esa noche, en ese día, de decir: hasta aquí, la muerte no va a tocar mi casa. Tal vez ella ni siquiera lo entendía hasta dónde estaba llegando ese acto de ella, pero valió para que todas esas generaciones pudieran estar sirviéndole al Señor en su templo. Levante su mano y diga: yo tengo que cortar ese prepucio de ese corazón. Sea el estorbo para el pecado. Mamá, que me invitaron a una fiesta. Mamá, que me voy, que necesito para el taxi. No, mijo, no le doy permiso de ir. Ay, mamá, que resulta que no. Estórbele el pecado. Estórbele el pecado. Dígale a la que tiene a su lado, a la mamá que tiene a su lado, dígale: estórbele el pecado a sus hijos.
Yo, por ejemplo, he dicho, uy, esta mamá tan fregada. Yo le he dicho a mis hijas, y nosotros le hemos dicho a mis hijas y les enseñamos. En algún momento les va a empezar a gustar a alguien. Y algunos dirán, ay, pues al menos que le guste un muchacho, porque imagine que le guste otra muchacha. Sí, tristemente. ¿Ya no? No, es mejor que enamore un hombre y no de una vaca. Ahorita como en cosas tan raras, que salga enamorado del perro de la casa, imagínense. Pero nosotros le enseñamos a ellas, hay una edad para todo. Ahorita estás en edad de estudiar, de salir adelante, de madurar, de crecer. Y yo le digo a ella, usted delante del Señor, pero a mí no me vaya a salir con el cuento, mamá, ya quiero novio, porque yo no le doy autorización. Y hay quien dice, no, mejor que lo hagan en la casa que a escondidas. Si estás haciendo escondidas, tú delante del Señor, pero yo no te doy autorización todavía. No estás en edad de eso. Esa soy yo, no, yo no sé usted. Esa soy yo, pero yo a ella ya le canté la tabla y le dije, no. Cuando ven televisión, ellas saben lo que en la casa se puede ver y lo que no se puede ver. Pero ay, no importa, no, pongámosle televisor en el cuarto al niño, que vea pornografía a través de la novela, que vea pornografía a través de las películas, que vea pornografía a través ahorita hasta las series japonesas que se han vuelto tan de moda. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que estaban de moda cuando yo tenía 14 años y habían varias que yo me veía, ¿sí? Y chistosamente eso ahorita volvió de moda. Y yo igual las mismas que yo me veía 30 años después. Bueno, 31, para ser más exacta. 31 años después y a la misma. Pero mire lo que es cuando Dios alumbra tus ojos. Hay una serie que me gustaba mucho de esas. Mucho, yo no me la perdía, todos los días me la veía. Y en esos días las niñas, ay mamá, que mira, la muñequita, todo salió otra vez de moda. Y yo le digo, ay, yo me la veía, espérate. Y yo empecé a contarle la historia, vení, tata, y lo buscamos en internet. Uy, hermano, cuando yo me veo eso, yo le dije, mami, eso es pura brujería. Es una cantidad de demonios. Estas mujeres son rarísimas, empezando por cómo me visten, me decía yo. Y yo le dije, no te puedes ver eso. Y yo le decía, Señor, ¿yo cómo me veía eso? O sea, como yo no tenía el entendimiento. Yo estaba en Madián, no importa, pero el Señor me sacó de allá y ahora Él cambió mi destino. Yo no puedo permitir que mis hijas caigan en eso, sino que yo tengo que apropiarme de la palabra del Señor, meterme con Dios, entrenar en el Señor, en la sabiduría de Dios, para hacer estorbo a todo lo que quiera destruir a mis hijas. ¿Usted cree que yo lo voy a dejar ver ese programa? Se las canto para de pronto las mamás que las hijas ven series japonesas. Se llama, no le voy a decir. Yo le dije a mi hija, no, o sea, no te vas a meter todo eso en tu alma, o sea, no. Borramos aún la búsqueda que hicimos ese día. Pero hay lugares donde no interesa. Hay lugares donde le son propicios a los hijos para el pecado. Aquí no, en el nombre de Jesús. Sí, estórbele el pecado, direcciónelo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que el día de mañana no haya ninguna mamá que tenga que llorar delante del Señor diciendo, Dios mío, me arrepiento porque no le prediqué la palabra, porque no le ministré, porque le dejé las puertas abiertas, porque no le enseñé, porque no leí la Biblia, porque no oré, porque no clamé por ello. Y mire la hora. Si usted tal vez no conoció del Señor y sus hijos no se encaminaron en el camino de la salvación, déjeme decirle, haga a partir de ahora lo que usted sabe que a partir de ahora tiene que hacer. En oración, en clamor, en ayuno. Que su misma vida de oración sea un estorbo para el enemigo en contra de la vida de sus hijos. Que sus mismos ayunos estorben los planes del diablo. Que sus mismos clamores estorben los planes del enemigo, las estrategias, lo que Dios esté usando a través de muchachos, de muchachas, de la droga, de lo que sea, del mismo gobierno, los que quieren destruirle su cerebro y su mente. Usted misma, el Señor dijo, corte el prepucio de su corazón, ya no solo de su carne. Tiene que conocerme a mí verdaderamente. Tenemos que dejar de vivir un cristianismo así y meternos más con Dios, porque déjeme decirle, nuestros hijos sí están siendo muy atacados por el enemigo.
Él no quiere que nuestros hijos sigan, que nuestros nietos sigan el camino de la verdad. Él está buscando cómo destruirles, Él está buscando cómo dañarles, cómo acabar su propósito. Pero a través de su oración usted le va a hacer estorbo al enemigo. ¿Cuántas dijeron amén? A través de su clamor usted le está haciendo estorbo al enemigo, le está haciendo resistencia, usted está generando una cobertura especial de parte del Señor alrededor de la vida de sus hijos. Él es escudo alrededor de ellos, Él es su gloria y Él es el que levanta su cabeza. Él es el que va adelante y va detrás de sus hijos. Él es el que les rodea como un escudo protector. Pero a través de ¿qué? De que usted esté continuamente cortando eso. Amén. ¿Cuántos dijeron amén? No hemos terminado. Vamos a terminar rápidamente. Deuteronomio capítulo 30. Que los muchachos ya nos pusieron la música de aviso de terminar. Deuteronomio capítulo 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, versículo 2 del capítulo 30, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogeré, dice el Señor tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Cuántos dicen amén? Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedeciereis la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Las bendiciones del Señor sobre ti, sobre tus generaciones. Dice el Señor mismo: circuncidará tu corazón, te transformará y pondrás a maldición sobre tus enemigos que te aborrecieren, pero a ti te bendecirá en gran extremo. Bendecirá grandemente el Señor tu casa, tu hogar, tu familia, tu tierra, tu labor. Te levantará a ti y levantará tu descendencia, porque tendrás el temor de Dios tú y tus hijos que vienen detrás tuyo, y el Señor te levantará y te bendecirá de una manera poderosa. Amén. Y para terminar, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antiguamente, la sangre del cordero de los dinteles, ¿hubo qué? Salvación. El ángel de la muerte no entró en esos lugares. El pueblo comenzó a participar de la Pascua. El pueblo comenzó a participar de servirle al Señor, de las bendiciones de Dios. Ahora ya no es esa circuncisión hecha en mano, sino por el Espíritu, por la palabra, por el Señor que habita en nosotros. Ahora usted y yo tenemos ¿qué? Redención por su sangre. Ahora usted y yo somos libres. Ahora usted y yo somos bendecidos. Dice: estábamos sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted y las bendiciones sobre su descendencia, cuando usted decidió servir y seguir a Jesucristo. Cuando usted decidió dejar la vida de pecado y entregarse en comunión con el Señor, déjeme decirle, Dios va a cumplir cada promesa que te ha hecho, mamá.
Dios va a cumplir cada palabra que te ha hablado a ti como papá y como mamá. Dios va a guardar la vida de tus hijos, no temas. Hay sentencia de muerte, déjeme decirle, el Señor rompió todo aquello, quebrantó todo aquello y destruyó todo lo que nos era contrario. Esa acta de decretos que nos era contraria, el Señor la quebrantó, la clavó ahí en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo somos libres. Estábamos lejos, pero ahora somos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y ese pacto cobija a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a ver a sus hijos transformados por el Señor. Amén. Usted va a ver a sus hijos quebrantados delante del Señor. Usted va a ver a sus hijos sirviéndole al Señor, porque el Señor le ha hecho a usted una promesa. Porque si la circuncisión que practicó Séfora transformó de tal manera esas generaciones, cuánto más la sangre de Cristo obrará en nosotros y en nuestra descendencia. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana y déle ese aplauso al Señor y dígale: Señor, gracias porque mis hijos te pertenecen. Se descansa en Cristo. ¿Cómo están ellos? No lo sé. ¿Qué hacen ellos cuando salen de casa? Dios lo sabe. Pero usted y yo podemos descansar en la promesa del Señor, porque Él tiene el poder, porque Él los ha cobijado con su pacto, porque ahora hacen parte de su pueblo, aunque ellos tal vez no lo sepan. Ellos hacen parte del pueblo del Señor a través de su oración. Yo no le estoy diciendo: mi hijo, venga ahorita, pase para acá que lo voy a circuncidar. Nada. Recuerde que ahorita, pobre niño, no salga desangrado después. Ahorita es el corazón. Amén. Ahora es el corazón. Circuncida el prepucio de su corazón y no solo el de su carne. Padre, nosotros te damos gracias. Y nosotros sabemos, Señor, que tú nos has acercado a tu presencia, que nos escogiste desde antes de que la tierra fuese fundada. Señor, nos miraste, oh Rey de Gloria. Nos llamaste por nombre, mi Señor. Somos tuyos, oh Dios de gloria. Y en esta mañana nosotras podemos creer, Señor, a esas palabras tuyas, que estamos en un nuevo y mejor pacto, Señor. Que estamos, oh Dios, cubiertos y guardados por tu sangre, Señor mío. Y podemos creer que nuestras oraciones nunca han sido en vano y jamás serán en vano. Que nuestros hijos te servirán, Señor. Que nuestros hijos no se apartarán al pecado, al mundo, Señor. Oh Dios, no pondrán el pie, Señor, en el mundo para, Señor, oh Dios, apartarse a la destrucción, a la muerte. Señor, nosotros creemos en el nombre de Cristo, oh Dios de gloria, que cada día que nos presentamos delante de ti, tú estás obrando en sus corazones, estás poniendo temor en su espíritu por tu palabra, por tu presencia, Señor. Tú quebrantas, oh Dios de gloria, Señor, todo lo que se quiera levantar en contra de ellos, todo lo que venga del enemigo, del mundo, de la carne, lo que les esté rodeando, Señor. Cortamos, Señor, lo que está hacia los lados. Declaramos que hay cobertura divina sobre nuestros hijos. Levante sus manos, mamá, y dígale: Señor, yo sé que tú escuchas mi oración. Yo sé, oh Dios de gloria, que tú ves mi corazón. Papá, levante sus manos, dígale: Señor, yo sé, oh Dios de gloria, que yo he decidido seguirte y obedecerte, y me he determinado, Señor, a enseñarles tu palabra, y tu palabra nunca volverá a ellos vacía. Tu palabra cumplirá sobre ellos el propósito para lo cual tú le enviaste en ese tiempo y en ese momento determinado. Señor, yo te doy gracias. Dígale: gracias por la vida de mi hijo. Gracias por la vida de mi hija. Gracias, oh Señor, porque aunque con mis ojos tal vez yo no estoy viendo, Señor, en ellos, en mi espíritu, oh Dios de gloria, yo puedo creer, Señor. Ellos han entrado en la promesa tuya. Ellos han entrado en el pacto divino. Ellos han entrado, Señor, oh Dios, hacen parte de esa familia, Señor, porque a través, oh Dios, de tu sangre, Señor, ellos son libres. Ellos son libres. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se quebranta todo lo que es de la carne, todo lo que el enemigo está operando a través de astucias, a través de planes. En el nombre de Cristo, Señor, declaramos, oh Dios de la gloria, tu paz sobre estas mujeres, tu paz y tu fuerza nueva sobre ellas, para seguirse levantando, Señor, una visión de reino, Dios de gloria. Declaramos la sabiduría divina en sus corazones, la fuerza nueva del Señor cada mañana. Declaramos sobre estos varones la ayuda divina, la gracia y el favor de Dios, Señor, sobre estos hogares. Señor, nosotros te damos gracias. Yo te doy gracias. Dígale: descanso en ti, Señor. Tú eres mi confianza. Yo confío, Señor, en el poder de tu sangre.
Yo confío, Señor, en el poder de tu sangre. Dígale, confío, Señor, en el poder de tu sangre. Me sacaste del mundo, Señor, y mis generaciones no volverán allá, Señor. Me sacaste del mundo y mis generaciones, mis hijos, no vivirán, Señor, allá, Dios de gloria, sino que los declaramos, Señor, en el reino, Señor, sujetos a tu palabra, a tu señorío. Los declaramos, Señor, llenos, oh Dios, de tu gracia, llenos de tu gloria, llenos de tu presencia, hambre y sed en su corazón, en su vida, Señor. Declaramos tu bendición, Señor, sobre estas mujeres. Bendición sobre el fruto de su vientre. Tú no has dado hijos a luz para maldición. Hoy declaramos que tus hijos serán poderosos en la tierra, que esa promesa también te alcanza. Dios te haga libre. Dios te haga libre en el nombre de Jesús. Dios te haga libre en el nombre de Cristo. Dios rompe toda atadura sobre tu vida. Dios rompe toda maldición. Dios rompe toda cadena y te hace libre por el poder de su Espíritu Santo. No hay lugar a donde tú vayas. Mientras tú estés haciendo lo que estás haciendo, que sabes que le desagrada a Dios, el Espíritu de Dios comenzará a obrar en tu vida y te hará libre. Porque yo declaro en el nombre de Cristo que tú no te perderás en el mundo, sino que tú eres y serás un hijo de Dios para servir a los propósitos del Señor. Dios, tú eres todopoderoso. Hoy te bendecimos y te damos a ti la gloria. Dígale, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás haciendo la obra en mis hijos, que ellos te pertenecen, Señor, y ellos serán, oh Dios, llamados una generación de bendición, no una generación de cristal, Señor, sino una generación de bendición, porque el poder del Espíritu, Señor, les inundará en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te bendecimos. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Yo creo que ahí se cumple la palabra. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada. Cuando nosotros vemos esos planes de Cristo manifestándose sobre la vida de nuestros hijos, yo creo que ese es el regalo y esa es la bendición para nosotras. ¿Sabe que había una persona, un hombre, que se solía escuchar y se volvió muy famoso en Colombia, un hombre de otra nación? Y empezó a dictar charlas y lo invitaban a iglesias y lo invitaban a universidades a dar charlas y daba unas buenas charlas, tenía unas buenas enseñanzas. Pero lo último que yo escuché de él, déjeme decirle, yo dije, es triste cómo el mundo pervierte la mente. Y déjeme decirle, usted y yo no vamos a ser pervertidos por el mundo, no vamos a ser quebrantados por el mundo, y nuestros hijos no van a ser permeados por las ideologías y las enseñanzas del mundo. Este hombre que se presentaba tan bien arreglado, traje, corbata, impecable, salió desordenado.